Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar resolución de triángulos rectángulos, que consiste en encontrar el valor de los lados utilizando un ángulo agudo conocido y un lado conocido. Por ejemplo, determina el valor de x. Aquí tenemos la incógnita que nos piden y tenemos un ángulo conocido y tenemos un lado conocido. Entonces acá se trabaja bastante con lo que es las razones trigonométricas, pero primero tenemos que identificar lo siguiente. Nosotros sabemos que acá vamos a tener en un triángulo rectángulo el ángulo de 90, que es denotado por un cuadradito. Los dos que están a su costado, los dos lados que están a su costado son catetos. Él es un cateto y él es un cateto. Y el que está al frente se le llama hipotenusa. ¿Correcto? Entonces, con respecto a un ángulo, este cateto que está al frente se le llama cateto opuesto. Y el que está aquí a su costado, cateto adyacente. Entonces tenemos que nosotros recordar que las razones trigonométricas de la siguiente manera. Primero ubicamos aquí lo siguiente. Entonces, aquí vamos a formar una fracción, lo que queremos sobre lo que tenemos o el dato que nos dan. Entonces, aquí lo que queremos es x. Así que x iría aquí. Y el dato que nos dan, lo que tenemos es n, en función de n. Entonces, esto es igual a, pues, hipotenusa, que es x, sobre cateto opuesto. Entonces, tú tienes que reconocer la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es? Entonces, nosotros estamos hablando ya de la cosecante del ángulo θ. Entonces, por aquí bajamos y trabajamos estas dos. X sobre n es igual a la cosecante del ángulo θ. Entonces, para fines prácticos, nosotros vamos a tener el seno, que es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, que es pues el adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente, que es el opuesto sobre la adyacente. Si me piden la cosecante, es la inversa del seno, o sea, la inversa de esto, h sobre opuesto. Aquí está la cosecante, es h sobre opuesto, cateto opuesto. Si me piden secante, es el opuesto del coseno, ¿correcto? Y si me piden la cotangente, el opuesto de la tangente. Entonces, estos son los principales. Entonces, vamos a trabajar aquí, en el siguiente ejercicio. Problema 2. En un triángulo rectángulo ABC, en recto en 90, donde BC es n y el ángulo en referencia es, ¿sí? Hallar la hipotenusa. Bien, aquí tengo el gráfico donde el ángulo ya está en C. Y está el ángulo en C. Aquí B es 90 grados y A está en este vértice. Entonces BC vale n. Este vale n. ¿Correcto? Entonces, toda esta medida vale n. Nos piden la hipotenusa, así que aquí al frente de 90 está la hipotenusa, o sea, este es x. Entonces nosotros tenemos que poner lo siguiente. Bien, entonces acá tenemos que usar lo siguiente. Lo que queremos sobre lo que tenemos, y eso me va a dar una razón trigonométrica en función del ángulo que nos brindan. Entonces, lo que queremos es x, y x es la hipotenusa, ¿correcto? Y lo que tenemos es el cateto adyacente. Entonces, hipotenusa sobre adyacente. Esto sería entonces la hipotenusa sobre el adyacente. Esto es la razón trigonométrica, ¿sí?, secante del ángulo que nos brinda. Entonces vamos a trabajar con la secante del ángulo.
Entonces, la hipotenusa es X, ¿sí? El adyacente tiene un valor de n. Y bueno, por aquí tengo la secante de este ángulo. Despejemos el valor de X. Entonces, X sería n por la secante de este ángulo. Y esa sería la respuesta, pues aquí. Marcaríamos la letra C. Problema número 3. Hallar X más Y en términos de A y alfa. Entonces, en términos de A y en términos de alfa. Entonces, tenemos que encontrar X y tenemos que encontrar Y en función de estos dos. Entonces, empezamos primero con X. Entonces, en X vamos a trabajar lo siguiente. Lo que queremos sobre lo que tenemos. Y eso me genera una razón trigonométrica con respecto al ángulo que nos brinda. Entonces, X y A. Aquí nosotros vamos a definir lo siguiente. Aquí está el triángulo rectángulo. Entonces, al frente está la hipotenusa. Aquí está el ángulo. Al frente está el opuesto, el cateto opuesto. Y aquí está el cateto adyacente. Entonces, quiero X sobre A porque A es lo que tengo. ¿Correcto? X sobre A. Entonces, X es el opuesto y A es la hipotenusa. Y esto me va a generar una razón trigonométrica. Opuesto sobre hipotenusa, la razón trigonométrica es seno del ángulo alfa. Entonces, teniendo esto, ya puedo reemplazar el opuesto y la hipotenusa. Entonces, por aquí, opuesto es el valor de X. La hipotenusa es el valor de A. Y esto me genera igual al seno de alfa. Despejando el valor de X sería igual a que multiplica al seno de alfa. Entonces ya tenemos la primera parte en X, su valor de X. Vamos a trabajar aquí con el valor de Y ahora. Entonces, bien, aquí en el problema 4 ya tenemos un triángulo rectángulo. Aquí le hemos puesto el cuadradito. Y bueno, nos piden hallar el valor de X. Esto es lo que nos piden. Esto es lo que quiero. Y este dato es lo que me dan. O sea, lo que tengo. Y en función de alfa también va a estar. Entonces por aquí sería lo siguiente. Entonces, por aquí tengo lo que quiero y lo que tengo. Al frente aquí es la hipotenusa y al frente de alfa es el opuesto. Entonces lo que quiero, que es X, sería el opuesto sobre la hipotenusa.
Entonces, la razón trigonométrica que es opuesto sobre hipotenusa es el seno del ángulo alfa. Entonces, teniendo esto de aquí, ya puedo encontrar pues el valor de x. Entonces, opuesto es x, hipotenusa es m, y esto me genera el seno de alfa. Despejo el valor de x y esto sería igual a m por el seno de alfa. ¿Correcto? Y esto sería la respuesta final que tendría que marcar. Sería la letra A. Entonces, como repito, al frente es la hipotenusa, vale h, vale m, y el adyacente vale a. Entonces, esto es a y esto es b. Entonces, vamos a reemplazar aquí. Sería, lo que quiero es a. ¿Sí? Y este es el cateto adyacente. Y aquí lo que tengo es m, que es la hipotenusa. Y esto me genera una razón trigonométrica. Adyacente, ¿sí?, sobre hipotenusa, eso me genera al coseno del ángulo que estamos hablando en este triángulo amarillo. Vendría a ser alfa. Entonces reemplazo los valores aquí. A es igual a minúscula sobre h es el valor de m. Y por acá está igualado a coseno de alfa. Entonces el valor de a sería igual a m coseno de alfa. Entonces por aquí tendríamos que encontrar ahora el otro valor. Ya tengo a, ahora voy a encontrar el valor de b. Entonces, para encontrar b, voy a utilizar n y voy a utilizar este triángulo que está acá. Entonces, por aquí digo lo siguiente. Al frente está la hipotenusa. Y aquí, al costado del ángulo beta, está el adyacente. Entonces, siempre es lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces, lo que quiero es b, es el adyacente, sobre n, que es lo que tengo, vendría a ser la hipotenusa. Y esto adyacente sobre hipotenusa me genera el coseno del ángulo beta. Entonces, reemplazando los valores, aquí tendría lo siguiente. A es el valor de b sobre n, que es la hipotenusa. Y esto es igual al coseno de beta. Entonces b sería igual a n por el coseno de beta. Entonces a mí me piden x y x es a más b. Entonces por aquí definimos lo siguiente. Entonces x es igual a más b. Entonces por aquí el valor de x sería igual a vale m coseno de alfa más b, que es n coseno de beta. Y esta sería la respuesta final que tendríamos que marcar por aquí. ¿Correcto? Marcaríamos la B entonces. Problema 6. Determina el perímetro en este triángulo. Bueno, aquí vamos a encontrar los lados para poder sumarlos y encontrar el perímetro. Entonces, el lado que me está faltando le voy a poner aquí X. ¿Correcto? Entonces, verificando esto, tendría lo siguiente. Aquí está 90 grados. Al frente es la hipotenusa. Aquí al frente del ángulo es el adyacente y él es el opuesto. Entonces lo que quiero es x, hipotenusa sobre opuesto, porque eso es lo que tengo. Con estos dos trabajo. Entonces por aquí sería la hipotenusa sobre el opuesto. Hipotenusa sobre opuesto, la razón que me genera. A ver. Bueno, aquí hay un detalle
el opuesto es el que está al frente del ángulo, este es el opuesto y él es el adyacente. Entonces, aquí cambia la situación, ¿no? X es lo que quiero, es la hipotenusa, ahí no hay problema. Y lo que tengo es el adyacente. Y la razón trigonométrica es hipotenusa sobre adyacente. Y esto me genera la secante del ángulo θ. Entonces, teniendo la secante del ángulo θ, ya puedo encontrar el valor de x en función de m y θ. Entonces sería h es x. ¿Listo? Y a, pues, vale m. Y esto es igual a la secante del ángulo θ. Despejando entonces de aquí, nosotros podemos sacar el valor de x. X es igual a m que multiplica a la secante del ángulo θ. Entonces, ya tengo el primer lado que me estaba faltando. Ahí está. Ahora voy a encontrar el otro lado que me falta. Y, que es todo esto. Entonces, y es lo que quiero, opuesto sobre lo que tengo, que es A. Entonces, por aquí sería opuesto sobre adyacente. El opuesto sobre el adyacente me genera la tangente del ángulo θ. Entonces, teniendo esto, sería lo siguiente. O opuesto es Y. Sobre A es el valor de M. Y esto es igual a la tangente del ángulo θ. Despejando Y de todo esto, tendríamos lo siguiente. Entonces, por aquí, Y sería igual a M por la tangente del ángulo θ. ¿Correcto? Entonces también me piden pues el perímetro. Aquí ya tengo Y y tengo M. Entonces el perímetro pues tendríamos que sumar los lados. Perímetro sería igual X más Y más M. Entonces reemplazamos los valores aquí. X es M por la secante de θ. Más Y es M por la tangente de θ. Y por acá tengo M. Como todos tienen M, factorizo. M me quedaría 1. Más por acá secante. Y por acá más tangente del ángulo θ. Entonces esta sería la respuesta que tendríamos que marcar. Entonces estaríamos marcando la B, solo que está desordenada. Problema número 7. Determinar X en esta figura. Pero como podemos observar no vemos ningún X, sino vemos M. Y el ángulo es 16. Entonces vamos a hacer algunos cambios por aquí. Y digo lo siguiente. El ángulo lo voy a cambiar. Así que le voy a poner θ. Y M se queda ahí. Y este 49 va a ser X. ¿Correcto? Entonces ahora sí podemos determinar el valor de X en función de M y del ángulo que está aquí. ¿Correcto? Entonces, veamos. Lo que queremos es esto. Y esto es lo que tenemos. Al frente de 90 está la hipotenusa. Entonces, él es el opuesto y él es el adyacente. Entonces, lo que quiero sobre lo que tengo me forma una razón trigonométrica. Entonces, por aquí tendría lo siguiente. Lo que quiero es el opuesto. Y lo que tengo es el adyacente. Opuesto sobre adyacente me genera la tangente del ángulo θ. Entonces, teniendo en cuenta eso, reemplazamos X sobre M es igual a
tangente de θ. Despejando, x sería igual a m por la tangente del ángulo θ. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Bueno, marcaríamos la C. Problema número 9. Hallar x en la figura. Entonces acá nosotros tenemos el triángulo rectángulo de 30 y 60. Aquí es 30 grados. Entonces los catetos son K, 2K y raíz de 3K. Bueno, los que me sirven son estos, 2K y K. Entonces por aquí saco lo siguiente. K sobre 2K. Esto sería igual. El valor de K es esto. 2x menos 1. Y 2K es 3x más 1. Desarrollando esto tendría lo siguiente. Se simplifica acá. Me queda 1 sobre 2. Y esto es igual a 2x menos 1 sobre 3x más 1. Multiplicando en aspa sería 1 por 3x más 1. Me daría 3x más 1. 2 por 2x menos 1. Me saldría 4x menos 2. El 3x pasa a restar. Me quedaría x. El menos 2 pasa a sumar. Me quedaría 3. Entonces el valor de x sería igual a 3. Marcaríamos la C. Listo. Problema número 10. Hallar el valor de x y coseno del ángulo θ es 0.25 y la cotangente vale 3 del ángulo alfa. Entonces aquí alfa ya me dan la cotangente para encontrar x. Entonces la cotangente es el adyacente sobre el opuesto, pero el opuesto no lo tengo. Lo voy a encontrar utilizando este triángulo rectángulo, porque acá tengo un ángulo y tengo un lado. Puedo encontrar este opuesto. Entonces empezamos por aquí. Lo que quiero aquí en este triángulo al frente, ¿sí?, es el opuesto para este triángulo. Y esta es la hipotenusa y este hace la adyacente para este triángulo que está acá, que está marcado de rojo. Entonces, O, ¿sí?, le voy a cambiar y le voy a llamar, le voy a poner el valor de M. ¿Sí? M es lo que quiero encontrar. Entonces, por aquí digo lo siguiente. Lo que quiero es M sobre lo que tengo es 7. Y esto me genera a una razón trigonométrica con respecto al ángulo θ. M es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la razón trigonométrica que me da adyacente sobre hipotenusa sería igual al coseno del ángulo θ. Entonces, con estos dos me quedo. M sobre 7 es igual a coseno de θ. Entonces, por aquí sería igual. M sería igual a 7 veces el coseno de θ. ¿Listo? Entonces tendríamos lo siguiente. Por aquí. Ya tengo M. M lo puedo utilizar. Voy a trabajar aquí con la cotangente, ¿sí?, de alfa. Y esto vale 3. Con este dato. Entonces, por aquí digo lo siguiente. Cotangente es adyacente sobre opuesto. O sea, aquí sería X en este triángulo porque hablo de alfa. Alfa. Cotangente es adyacente sobre opuesto. O sea, X sobre M. Y esto es igual a 3. Entonces X sería igual a 3 que multiplica a M. Pues esta es mi respuesta para poder encontrar el valor de X. Entonces, por aquí sería lo siguiente.
reemplazo el valor de x, que es 3 por m, es 7 veces el coseno de tita. Pero el coseno de tita, 3 por 7, 21. El coseno de tita tiene un valor 0,25. 0,25. Entonces, al multiplicar esto me daría 5,25. Y eso sería el valor de x que nos piden. Marcaríamos la e. Muy bien, hemos desarrollado ya algunos ejercicios de este tema. Bueno, espero que esté claro. En todo caso, vuelvan a revisar los videos que hemos trabajado. Correcto, nos vamos a despedir y nos quedamos ahí nomás. Hasta la próxima clase, chicos. Gracias.